Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de repasar las noticias más importantes del día. Llega el momento del informativo y vamos a empezar con una noticia de última hora muy sorprendente. Ojo, los servicios secretos rusos están investigando un complot dentro de sus propias filas para asesinar a Vladimir Putin. Esto es lo que nos está llegando, de hecho, según un canal de Telegram con estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad del país, los servicios secretos se han enterado de un complot, ojo, desde dentro de sus propias filas para eliminar a Vladimir Putin. En concreto estamos hablando del canal VCHK-OG-PU. Informa que el complot de asesinato salió a la luz durante una reunión en el club de karaoke Honey en Cheyov, cerca de Moscú. Se dice que el club es un conocido refugio de agentes rusos. De hecho, el canal está citando a un informante identificado como un empresario de la construcción, Mikhail Yurchenko, de 37 años, que dice que un agente del club se había jactado de haber recibido la tarea de eliminar a Putin. Yurchenko afirmó que él y el agente tuvieron una larga conversación bastante sincera sobre la guerra de Ucrania y el futuro de Rusia, y que el agente le mostró su tarjeta de identificación de servicio. Atormentado por lo que le contaron sobre este complot, se dice que Yurchenko lo denunció a la policía y ahora las autoridades están investigando estas afirmaciones. Seguimos con el foco puesto en Rusia, una noticia que les comentábamos hace apenas unos minutos y que ha venido a ratificar también Zelensky en esta cumbre de Granada, y es que hay un funcionario de la región ucraniana que Moscú afirma haber anexado, que, ojo, ha dicho que Rusia debería intentar tomar territorio que antes formaba parte del Imperio ruso mediante el poder de las armas. En septiembre de 2022, Zaporilla era una de las 4 regiones ucranianas que Vladimir Putin afirmó haber anexado. Las otras eran Gerson, Luhansk y Donetsk, aunque Moscú de momento no controla completamente ninguna de ellas. Pero el principal funcionario instalado por el Kremlin en el Oblast, Yevgeny Balitsky, ha dicho que Rusia también debería tener sus ojos puestos en los estados bálticos, así como en Polonia y en Finlandia, los 5 países de la OTAN y los 5 países que podría tener en el foco, y que precisamente ha venido a confirmar hace apenas unos minutos el propio presidente ucraniano. Pasamos a hablar de Josep Borrell, del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ha asegurado este jueves que Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania, y además ha añadido que Washington es imprescindible en este ámbito, a pesar de que el bloque está trabajando en un nuevo programa de asistencia que dice que Europa está aumentando su apoyo, que en la mesa hay propuestas de 50.000 millones de euros para la parte civil y económica y 20.000 millones para la militar, y eso lo hicimos antes de esperar a que Estados Unidos tomara decisiones. El jefe de la diplomacia comunitaria además ha afirmado que ciertamente podemos hacer más, pero Estados Unidos es imprescindible en este apoyo a Ucrania. Y precisamente hablando de Estados Unidos, hablando del apoyo de Ucrania, hemos conocido que está disminuyendo el apoyo de la opinión pública estadounidense. Este apoyo a suministrar armas a Ucrania está cayendo entre los estadounidenses de los 2 principales partidos políticos, una señal de advertencia para Kiev, que depende en gran medida de las armas estadounidenses para luchar contra el conflicto, para luchar contra Rusia. El sondeo, que duró 2 días y que se cerró ayer miércoles, mostró que solo el 41% de los encuestados estaba de acuerdo con la afirmación de que Washington debería suministrar armas a Ucrania, frente al 35% que no estaba de acuerdo y el resto que no estaba seguro. El apoyo al envío de armas por parte de Estados Unidos ha disminuido desde mayo, cuando una encuesta de Reuters mostraba que el 46% apoyaba el envío de armas, mientras que el 29% se oponía. Ha bajado 5 puntos el apoyo a Ucrania, y sobre todo está subiendo el número de personas que no están de acuerdo con seguir suministrando, con seguir ayudando al país ucraniano. Empezamos a repasar las noticias más importantes de las últimas horas, empezamos a repasar toda la actualidad y empezamos hablando de Vladimir Putin. Se lo contamos hace apenas unos segundos, los servicios secretos de Rusia se han enterado de un complot dentro de sus propias filas, un complot para eliminar a Vladimir Putin. Esto es lo que apunta un canal de Telegram con estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad del país. Este canal informa de que el complot de asesinato salió a la luz durante una reunión en el club de karaoke Honey en Cheyov, cerca de Moscú. Se dice que el club es un conocido refugio de agentes rusos. Además, este canal cita a un informante identificado como el empresario de la construcción Mikhail Yurchenko, de 37 años, diciendo que un agente del club se había jactado de haber recibido la tarea de eliminar a Putin. Yurchenko afirmó que él y el agente tuvieron una larga conversación sincera sobre la guerra de Ucrania y el futuro de Rusia, y que el agente le mostró su tarjeta de identificación de servicio. Atormentado por todo lo que le comentaron, por lo que le contaron sobre este complot, se dice que Yurchenko lo denunció a la policía y ahora las autoridades están investigando estas
informaciones. Seguimos hablando de Rusia, en este caso de su presupuesto de defensa, y es que está planeando un aumento significativo de su presupuesto de defensa para el año 2024. Esto es lo que cuenta un comunicado del ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Este ministro, de hecho, ha revelado los planes financieros en el servicio de mensajería de Telegram. Siluanov afirmó que los recursos asignados para 2024 cubrirían completamente las tareas de la defensa militar, incluidos el equipamiento, la logística y la seguridad social del personal militar. El gasto total en defensa nacional será de 10.800 millones de rublos, unos 108.000 millones de dólares, una cifra que supera el presupuesto del año pasado. De hecho, el ministro de Finanzas también ha afirmado que el aumento es necesario porque necesitamos este dinero para resolver la tarea más importante. Aunque no ha especificado cuál era esta tarea, no hay duda de que para Rusia se trata de lograr el éxito en la guerra en Ucrania, que ya ha durado más de lo previsto, más de lo esperado, y de hecho el presupuesto va a cubrir varios aspectos del ejército, incluido el equipo, la logística y el bienestar del personal militar. Seguimos a vueltas con más noticias en torno a Rusia y una noticia sorprendente. Un funcionario de Zaporilla que dice que deberían intentar tomar territorio que anteriormente formaba parte del Imperio Ruso mediante el poder de las armas. En septiembre de 2022, Zaporilla era una de las 4 regiones que Vladimir Putin afirmó haber anexado. Las otras eran Jersón, Luhansk y Donetsk, aunque Moscú todavía no controla completamente ninguna de ellas. Pero el principal funcionario instalado en Zaporilla, Yevgeny Balitsky, ha dicho que Rusia también debería tener sus ojos puestos en los estados bálticos, así como en Polonia y Finlandia, los 5 países de la OTAN. Y un poco siguiendo la línea de lo que acaba de decir Zelensky hace unas horas, podrían ser los siguientes países en la lista para Vladimir Putin. Precisamente hablamos de Ucrania, hablamos de Zelensky, un Zelensky que alerta de que Rusia va a intensificar los ataques durante el invierno. Ha alertado en sus primeras declaraciones en Granada que Rusia va a intensificar sus ataques y además ha remarcado la necesidad de contar con un escudo de defensa para entonces. Dice que en invierno van a sufrir muchos ataques de distintos tipos de misiles rusos, incluyendo drones. Esto es lo que ha alertado en unas declaraciones a la prensa a su entrada en esta cumbre. Además, ante las preguntas, el mandatario ucraniano ha insistido en que confía en que el presidente estadounidense Joe Biden les apoya al 100% pese al bloqueo que actualmente atraviesa Washington por la aprobación de nuevos fondos para Ucrania. Dice que lo entiende porque es un periodo bastante complicado a nivel electoral en Estados Unidos y que hay distintas voces y precisamente de eso van a hablar en el día de hoy, pero después ha remarcado que tiene el apoyo de ambas partes del Congreso de los Estados Unidos. Precisamente la encuesta que les hemos comentado hace apenas unos minutos muestra que el apoyo va decreciendo en Estados Unidos y ya prácticamente hay tanta gente a favor como en contra. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ha asegurado hoy que Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania y además ha añadido que Washington es imprescindible en este ámbito a pesar de que el bloque está trabajando en un nuevo programa de asistencia a Kiev. Europa está aumentando su apoyo, en palabras del propio Borrell. Dice que en la mesa hay propuestas de 50.000 millones de euros para la parte civil y económica y 20.000 millones para la militar, y eso lo hicimos antes de esperar a que Estados Unidos tomara decisiones. Sin embargo, el jefe de la diplomacia comunitaria ha afirmado que ciertamente podemos hacer más, pero que Estados Unidos es imprescindible en el apoyo a Ucrania. Pasamos a hablar de Alemania. Una unidad especial de policía y funcionarios de aduanas han allanado en el día de hoy varias propiedades de un ciudadano ruso en el estado sureño de Baviera. El ruso todavía no está identificado, está en principio sujeto a sanciones y congelaciones de activos por parte de la Unión Europea, según dicen algunos funcionarios de aduanas alemanes. La Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones occidentales han impuesto sanciones contra Rusia en respuesta a la guerra con Ucrania. Estas incluyen prohibición de viajar y congelaciones de activos de varios miembros del gobierno ruso y de ciertos empresarios. De Rusia pasamos a Estados Unidos. Lo comentábamos hace apenas unos minutos. El apoyo a suministrar armas a Ucrania está cayendo entre los estadounidenses de los dos principales partidos políticos. Una señal de advertencia para Kiev, que depende en gran medida de las armas estadounidenses para luchar contra la invasión, contra el conflicto con Rusia. El sondeo, que duró 2 días y se cerró el miércoles, mostró que solo el 41% de los encuestados estaba de acuerdo con la afirmación de que Washington debería suministrar armas a Ucrania, frente al 35% que no estaba de acuerdo y el resto que no estaba seguro, en torno al 20%. El apoyo al envío de armas por parte de Estados Unidos ha disminuido desde el mes de mayo, cuando una encuesta de Reuters mostraba 5 puntos más. Un 46% de los estadounidenses
estadounidenses apoyaba el envío de armas, mientras que el 29% se oponía y el resto no estaba seguro. 5 puntos, en este caso, menos de apoyo, y además también está subiendo la gente que está en contra de que Estados Unidos siga administrando armas a Ucrania. Vamos con más noticias. En este caso seguimos con Estados Unidos, y es que el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos ha confirmado que no ha visto ningún cambio en la actitud del presidente ruso Vladimir Putin hacia la guerra en Ucrania. Dice que puede que no tenga la capacidad que tenía cuando entró en Ucrania hace año y medio, pero no cree que sus objetivos hayan cambiado en la guerra. Además, también añade que China está brindando apoyo moral a Rusia en lugar de apoyo material. Dice que la economía de Rusia puede ser, parece ser algo resistente, algo más seguramente de lo que pensaban los aliados occidentales, pero que la prolongada guerra en Ucrania va a requerir que busquen más asociaciones para obtener apoyo material y financiero. Y vamos a hablar de Bruselas, seguimos en Europa y en este caso vamos a hablar de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que no ha aprobado el uso de Putin encerrar a Putin como marca personal para prendas de ropa por considerar que viola los principios morales al obtener rédito económico de este conflicto en Ucrania. La solicitud para operar en el mercado de la Unión Europea bajo la marca Putin fue presentada el 6 de marzo de 2023 por parte de 2 particulares de la ciudad sueca de Katrineholm. Además, la petición denegada se hubiese aplicado sobre los artículos de la clase 25 de la clasificación de Niza, entre los que se encuentran todo tipo de prendas de vestir o incluso el calzado. De Bruselas nos vamos hacia Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que va a seguir respaldando a las tropas ucranianas, pero eso sí, es consciente de que el apoyo está menguando, ya que los ejércitos occidentales advirtieron sobre el agotamiento de las reservas de municiones para enviar a Kiev. En palabras de la propia Meloni, dice que en materia de ayuda siempre hemos apoyado a Ucrania y eso es lo que seguiremos haciendo, claramente en consonancia, por un lado, con las solicitudes que llegan y por otro, con la necesidad de no socavar ni comprometer nuestra seguridad. Italia, hay que recordar que ha sido un firme partidario de Ucrania, proporcionando hasta ahora 6 paquetes de apoyo militar y más de 165 millones de euros en ayuda humanitaria. De hecho, la propia Meloni ha dicho que está claro que la guerra genera consecuencias que impactan enormemente a nuestra sociedad y si no somos buenos afrontándolas, la opinión pública va a seguir debilitándose. De Italia nos vamos hacia Turquía. Vamos a hablar de Erdogan, y es que el gobierno turco reitera su apoyo a la presencia rusa en las negociaciones internacionales para buscar un acuerdo de paz. Esto es lo que informan varios medios del país en base a las informaciones de fuentes diplomáticas que mencionan que no todos los países involucrados en las conversaciones están de acuerdo con la presencia de Moscú. Sin embargo, el informante turco señala que por su parte han enfatizado que la presencia de la parte rusa es necesaria para lograr avances en el proceso de negociación. En junio, los países del G7, los estados BRICS y Ucrania mantuvieron debates sobre Ucrania en Copenhague. Las conversaciones, de hecho, siguen llevándose a cabo estas conversaciones y en este caso Turquía está dejándolo claro, está diciendo que es necesario, es imperativo que Rusia forme parte de estas conversaciones. Habéis cambiado el texto. De Turquía vamos hacia Holanda, ojo, que está diciendo que Ucrania es la forma más barata de garantizar que Rusia no sea una amenaza para la OTAN. Esto es lo que ha dicho la ministra de Defensa, Kaisa Lundgren, que ha enfatizado la importancia estratégica de armar a Ucrania como medio rentable para disuadir a Rusia de representar una amenaza para la alianza de la OTAN. Estos comentarios han surgido en respuesta a preguntas sobre la sostenibilidad del apoyo de Estados Unidos y sus aliados a Ucrania, sobre todo dada la turbulencia política que estamos viviendo en Washington en los últimos días. Dice que no podemos fingir que vamos a esperar y ver cómo van las elecciones estadounidenses, destacando el interés compartido entre los miembros de la OTAN por garantizar la seguridad de Ucrania. Subrayó además que apoyar a Ucrania sirve como una forma prudente y económica de evitar que Moscú, bajo su actual liderazgo, se convierta en una amenaza para la alianza. Lundgren, que además visitó recientemente Estados Unidos, expresó su preocupación por la evolución del panorama político allí y destacó la necesidad de que las naciones de Europa Occidental entablen un diálogo con sus homólogos estadounidenses y les convenzan de mantener su compromiso de apoyar a Ucrania.
De Holanda vamos hacia Irak. Ojo, sigue la desdolarización. Nuevo anuncio por parte de Irak. Va a prohibir los retiros de efectivo y las transacciones en dólares estadounidenses a partir del 1 de enero de 2024. Este es el último esfuerzo para frenar el uso indebido de sus reservas de divisas fuertes en delitos financieros y sobre todo la evasión de las sanciones de Estados Unidos a Irán, una de las principales centrales iraquíes. Esto es lo que apunta también un funcionario del banco. La medida tiene como objetivo acabar con el uso ilícito de aproximadamente el 50% de los 10.000 millones de dólares que Irak importa en efectivo de la Reserva Federal de Nueva York cada año. Esto es lo que afirma Mazen Ahmed, director general de inversiones y remesas del Banco Central iraquí. También es parte de un impulso más alto para llevar a cabo esta desdolarizar una economía que ha visto como una población ha preferido el dólar a los billetes locales, cansada de guerras y crisis recurrentes después de la invasión estadounidense en 2003. Enseguida volvemos, seguimos con más noticias, con más actualidad, con más últimas horas. Ojo, porque vamos a conocer datos importantes en Estados Unidos en los próximos minutos. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Seguimos pendientes de toda la actualidad económica, de todos los datos en una semana cuanto menos movidita en Wall Street, con muchas turbulencias, caídas y de hecho, bueno, pues con muchas noticias y muchos datos que conocemos en los últimos minutos y de hecho acaban de salir dos de ellos, dos importantes solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Balanza comercial de Estados Unidos viene a contarnos, a explicarnos, a analizar todos los detalles nuestro compañero Javier del Valle. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, dos datos importantes en la jornada de hoy. Arrancamos, si te parece, por el dato de empleo, ya que esta semana están siendo muchos los datos sobre este mercado y además son un poco confusos en lo que llevamos de semana. El viernes, recuerden, mañana tendremos el dato final, que es el dato BLS, donde ya podremos ver, según el gobierno estadounidense, cuánto han crecido las nóminas no agrícolas, tanto públicas como privadas, y también cuál es la tasa de desempleo en el último mes. Hoy hemos conocido peticiones iniciales de desempleo. Recuerden, las personas, ese dato semanal que conocemos todas las semanas, donde se muestra las personas que han ido a solicitar la prestación por desempleo, porque se han quedado sin trabajo y, por tanto, solicitan esa ayuda por desempleo. Un indicador que empieza a repuntar en las peticiones iniciales de desempleo, unos datos que empiecen a subir, significa que más gente se está quedando sin trabajo y que, por tanto, el mercado laboral se está
contrayendo. Si miramos las peticiones de esta semana, salen en 207.000 peticiones semanales. Históricamente son niveles mínimos. De hecho, la semana pasada estaba en 204.000 peticiones semanales, que ya era un nivel mínimo desde hace varios años. Se esperaba que repuntase un poco más, hasta 210.000 peticiones semanales, y se queda incluso por debajo del consenso, 207.000 peticiones, lo que muestra que todavía no tenemos ese nivel de despidos masivos, lo que venimos viendo en las últimas semanas. Todavía no se está dando ese momento de despidos masivos, pero si miramos las peticiones continuadas de desempleo, se mantienen en 1,66 millones, poco a poco a la gente sí que le está costando encontrar trabajo, y por eso las peticiones continuadas se mantienen, a pesar de que hayan bajado con respecto a la semana pasada, que estaban en 1,67 millones, se mantienen en unos niveles un poco más elevados que lo que estamos viendo en las peticiones iniciales de desempleo en cuanto a referencia de los dos indicadores. Así que datos confusos de empleo, porque, Sergio, el lunes veíamos las vacantes, las JOBs, las vacantes de empleo, donde se muestra la demanda, que volvía a repuntar por encima de 9 millones, lo que simbolizaba que la gente quiere volver, las empresas quieren volver a contratar. Luego, ayer conocíamos el dato ADP, que nos mostraba el empleo privado y nos mostraba la menor creación de nóminas privadas desde enero de 2021. 83.000 nóminas se crearon en el último mes. Era un dato muy pobre en cuanto a creación de nóminas. Y hoy conocemos unas peticiones iniciales de desempleo que nos muestran que todavía la gente no está siendo desempleada y está acudiendo en masa a pedir esa prestación de ayuda por desempleo. Todavía están en niveles históricamente bajos, 207.000. ¿Qué puede estar pasando en el mercado laboral? Y el viernes es cuando se juega el partido final. El viernes es cuando veremos realmente cuál es la lectura final con todos los datos sobre la mesa y podremos analizar, y lo haremos aquí en Negocios Televisión en el cierre de mañana. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos concluir hasta ahora? Que el empleo efectivamente se está desacelerando, el mercado laboral se está enfriando desde hace ya unos cuantos meses, pero todavía no estamos en la fase de destrucción, todavía no estamos en la fase donde la gente está siendo echada de su puesto de trabajo. Para llegar ahí todavía queda una contracción más, todavía queda un nivel más donde el mercado poco a poco se vaya debilitando. Todavía no estamos en esa fase, sí que cada vez dicen los empleados que es más difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo o más difícil rotar. Veremos si las JOBs, las vacantes, cambian algo con eso. También los salarios, según ADP, se siguen desacelerando. Veremos mañana con el BLS qué nos dicen, pero lo que está claro es que el mercado laboral se está enfriando, pero todavía no está en la fase destructiva, porque para estar en la fase destructiva deberíamos ver una tasa de unas peticiones iniciales de desempleo dispararse a niveles de 230, 240, 250.000 peticiones semanales como mínimo. Veremos mañana la tasa de desempleo, una tasa de desempleo que ya había incrementado, pero también debido a la tasa de participación. Más gente estaba acudiendo en masa al mercado laboral, por lo que la tasa de desempleo incrementa, incluso si el número de desempleados sigue siendo el mismo. Mientras tanto, también, dato de balanza comercial, si me permite, Sergio, te cuento rápidamente. Ese dato de balanza comercial que conocemos hoy, del último mes, donde vemos que la balanza comercial estadounidense vuelve a incrementar. Así que el déficit se reduce. Recuerden que la balanza estadounidense es en términos negativos. El mes pasado veíamos menos 65.000 millones, por lo tanto un déficit de 65.000 millones. Y ese déficit se ha reducido este último mes. De hecho, el déficit se reduce hasta 58,3.000 millones. Es un 9,9% de reducción, casi un 10% de reducción del déficit, porque las exportaciones han incrementado a 256.000 millones, eso es un 1,6% de incremento en las exportaciones con respecto al mes pasado, y las importaciones han caído un poco, han caído un 0,7% hasta 314.300 millones de dólares. Por lo tanto, si las importaciones caen, importa menos Estados Unidos y las exportaciones se incrementan en el mes, pues eso hace que el déficit se reduzca. Estados Unidos, que tiene una balanza comercial negativa porque importa más de lo que exporta. Sin embargo, este mes vemos una balanza comercial que se reduce un 10% debido a ese incremento en las exportaciones y reducción en las importaciones, Sergio. Datos importantes en el día de hoy. Ya avisamos que esta semana tenemos datos de empleo muy importantes y, como bien decías, Javi, el viernes viene el partido final, donde nos jugamos las castañas. Muchas gracias, Javi, por contarnos también todos estos datos y analizarlos. Un placer. Seguimos con más noticias, seguimos además con el foco puesto en Estados Unidos. Ayer soltábamos la bomba, contábamos que querían postular a Trump como presidente para la Cámara de Representantes, pero él mismo lo ha negado. Para ponerles en contexto, hemos vivido una caída histórica. Nunca había sucedido el caso como el de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja y tercer cargo en el escalafón de poder en Estados Unidos. Ha abierto la mayor crisis institucional sufrida en este país en décadas. Una vez consumada la rebelión de 8 republicanos de la extrema derecha contra su propio líder, con el apoyo de los demócratas en bloque, se aplazó
toda la actividad hasta la próxima semana y se abrió un periodo de negociaciones para resolver esta situación. Esto es el limbo, es un territorio jamás explorado. Hay pelea y sobre todo mucho belicismo interno. En la lista de conservadores empiezan a aparecer algunos nombres, pero según sostienen algunos expertos, no va a ser fácil hallar un consenso entre la mayoría de la Cámara, dado el nivel de confrontación interna y sobre todo que la sombra de Donald Trump es muy alargada, echando mano de su estilo habitual, de su famosa hipérbole, su exageración. El expresidente ha respondido este miércoles que a pesar de que muchos le han pedido que dé el paso, él dice que lo descarta, que de momento lidera por más de 50 puntos la carrera a la presidencia y que por lo tanto no se plantea otra cosa que volver a ser presidente de los Estados Unidos el próximo año. De Estados Unidos pasamos a Alemania. En julio de este año, el alcalde de Nuremberg celebró la colocación de la última viga sobre el remodelado edificio Kehl, un monumental símbolo de la década de los 50 y sobre todo de la reactivación económica de la Alemania de posguerra. Renovado con oficinas, tiendas y viviendas, esta inauguración formó parte del gigantesco complejo. Estaba prevista para 2024, sin embargo, en las últimas semanas, ya conocen de sobra todo lo que está sucediendo con el sector inmobiliario en China, pues ojo, porque en las últimas semanas empiezan a salir bastante paralelismos en Alemania, y es que el promotor del sitio, Gerz Group, que tiene 4.000 millones de euros, unos 4.200 millones de dólares en proyectos de construcción, se ha declarado en quiebra. No solo él, también sus empresas de proyectos vinculadas al desarrollo, y ahora la fecha de apertura de este edificio que les estábamos comentando está en duda. Esto es otro golpe, otro para más para un mercado inmobiliario que se tambalea por el fin de la era del dinero barato, pero que también muestra quiénes son los más vulnerables a estas sacudidas. Si bien los temores de los inversores durante la actual crisis inmobiliaria se han centrado en los propietarios, los problemas de Gerz y los de su calaña muestran que los promotores son los que están en peligro inminente. De hecho, junto a Gerz ya aparecen otros nombres, por ejemplo, el Euroboden de Múnich, que cuenta entre sus colaboradores con algunos arquitectos estrella, como por ejemplo David Chipperfield, se encuentran también en un procedimiento preliminar de insolvencia. No es el único, también está Project Immobilien Group, también se ha declarado en quiebra en mes de agosto, junto con muchas de sus empresas de proyectos, y parte de los trabajos se licitaron para nuevos contratistas. Esto es lo que apunta un administrador preliminar que sobre todo apunta a dudas, incertidumbre en torno al sector inmobiliario en Alemania. Hablando de dudas y incertidumbre, vamos a hacernos eco de las declaraciones de BlackRock, en concreto en la sucursal ibérica de BlackRock, de la mano del responsable de ventas de Javier García Díaz, que ha señalado en el día de hoy, este jueves, que la llamada era de la gran moderación, que se ha caracterizado en los últimos 40 años por un periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada, ha llegado a su fin y que ahora arranca un nuevo régimen macroeconómico marcado por una mayor volatilidad. En el acto de presentación de una alianza estratégica de BlackRock y de Bestinver, ha avanzado algunas cuestiones y de hecho ha apuntado a que en este nuevo escenario la cartera clásica, que destina un 60% a la renta variable y un 40% restante a la fija, ha quedado obsoleta y desfasada. En este sentido también ha cifrado que una cartera tipo a día de hoy debe constituirse en un 50% de renta variable, 30% de renta fija y un 20% en inversiones alternativas. Además, ha remarcado que el nuevo paradigma de los inversores van a tener sí o sí que revisar con mayor frecuencia los activos, ser más selectivos, más tácticos y empezar a valorar otras clases de activos, como por ejemplo las mencionadas inversiones alternativas. Hablando de alternativas, vamos con noticias de los BRICS, una cumbre que terminó con una nota desde luego bastante alta en el mes de agosto, después de que incorporase a 6 nuevos países al bloque. Las principales naciones productoras de petróleo, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía, se van a unir a la alianza en enero del año que viene. Además, los BRICS, ya saben, si están buscando algo, es poner fin a la dependencia del dólar estadounidense, sobre todo mediante la promoción de sus monedas locales para transacciones transfronterizas. Ojo, porque esto puede afectar a Estados Unidos. De hecho, hay 10 sectores financieros en Estados Unidos que van a verse afectados si los BRICS utilizan monedas locales y no el dólar estadounidense. Los sectores incluyen, por ejemplo, la banca, el comercio, las divisas y el turismo, entre otros. De hecho, los sectores que podrían verse más afectados serían el sistema financiero global, bancos y finanzas, mercados de energía y materias primas, comercio internacional e inversión, los mercados de capitales, bienes de consumo y venta minorista, producción y consumo, tecnología y fintech, gobierno y política y por último viaje y turismo. Una vez que los mercados financieros se vean afectados, el efecto dominó podría extenderse a todos los sectores y provocar una catástrofe financiera. En conclusión, si Estados Unidos
no logra financiar su déficit, los precios de todas las materias primas podrían dispararse o incluso alcanzar la hiperinflación. Y terminamos con otra noticia que concierne a los BRICS, en este caso un nuevo país que quiere unirse al bloque. Esto es lo que ha dicho el ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Jesús Bermúdez, que ha destacado que su país pretende ser parte del grupo de los BRICS para aumentar su proceso comercial y dinamizar su economía nacional. Dice que lo ven como una oportunidad para que también no solo los países grandes, que son potencias económicas o potencias políticas, puedan ser parte de los BRICS. Dice que también cree que los países en desarrollo tienen mucho que decir acerca de eso y que Nicaragua comparte todos los objetivos que se ha propuesto el bloque de los BRICS y claro que desean ser miembros también de esta alianza. Además resaltó que el mundo necesita un nuevo sistema para utilizar otras divisas, dejando de un lado la dependencia del dólar. Dice que el mundo necesita un nuevo sistema, un sistema más equitativo, más multipolar, donde se puedan usar diferentes divisas y estas puedan competir entre sí. Además, Bermúdez detalló que los lazos de amistad con la hermana República de Rusia son históricas, donde se han realizado intercambios de diferentes índoles. Más países que quieren unirse a los BRICS, más países en contra de Estados Unidos y sobre todo más países buscando un sistema nuevo, un sistema diferente. Enseguida volvemos, dejamos de un lado las noticias, volvemos con más análisis, repasando todo lo que ha sucedido y lo que puede suceder en los próximos días en los mercados aquí en Negocios Televisión.